Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y por supuesto con mucha curiosidad. Porque hoy vamos a desgranar un misterio que ha estado rondando en el fascinante mundo del espectáculo turco, algo que ha mantenido a muchos con el alma en vilo. Vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz talentosísima y carismática que nos ha conquistado a todos con su mirada y su sonrisa. Y la pregunta que nos trae hoy aquí es, ¿qué secreto ocultaba Demet Özdemir? Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy podría sorprenderlos. Y antes de sumergirnos de lleno en este intrigante tema, si aún no lo han hecho les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Denle a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos a por el secreto. Todos conocemos a Demet Özdemir, ¿verdad? Su nombre evoca instantáneamente imágenes de series turcas exitosas, de personajes complejos y de una belleza que deslumbra. Desde sus inicios, Demet ha sido un torbellino de talento. ¿Quién no recuerda su papel en Erkenci Kuş, la comedia romántica que la catapultó a la fama internacional y que nos dejó a todos suspirando con su química con Can Yaman? ¿O su papel más reciente y conmovedor en Aşk Manki İntikam, donde demostró una madurez actoral impresionante, navegando por las complejidades de una relación marcada por el desamor y la venganza con una autenticidad desgarradora? Demet es mucho más que una cara bonita, es una artista que se entrega por completo a sus personajes, que transmite emociones con una autenticidad pasmosa, haciendo que cada gesto, cada mirada, cada palabra resuenen en el alma del espectador. Su capacidad para conectar con el público es innata, y se manifiesta en la forma en que sus personajes se convierten en parte de nuestra vida. Pero como suele suceder con las figuras públicas que alcanzan un nivel de notoriedad tan alto, la vida privada de Demet Özdemir siempre ha sido objeto de gran interés. Los medios de comunicación, los fans, todos quieren saber un poco más de la persona detrás de la actriz, de los matices que componen su ser. Y por supuesto, las especulaciones y los rumores nunca tardan en aparecer, tejiendo hilos de intriga alrededor de su figura. Hemos visto titulares sobre sus relaciones sentimentales, que siempre generan gran revuelo, sobre sus proyectos futuros, alimentando la anticipación de sus seguidores, y sobre su estilo de vida, desgranando cada detalle de su día a día. Pero hoy no vamos a hablar de eso, de los chismes superficiales o de los aspectos más conocidos de su vida. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno un poco más personal, un secreto que, según se rumorea, Demet Özdemir ha logrado mantener a raya durante un tiempo considerable, un aspecto de su historia que no se ha expuesto fácilmente al escrutinio público. El secreto al que nos referimos no es un amorío oculto, ni un proyecto secreto para Hollywood, aunque tampoco sería de extrañar dada su proyección internacional y su talento indiscutible. No, este secreto tiene que ver con algo más profundo, con algo que toca las fibras más íntimas de su ser, con los cimientos de su identidad. Se trata de su historia familiar, de sus orígenes, de un aspecto de su infancia y juventud que hasta hace poco permanecía en un segundo plano en la narrativa pública sobre su vida, velado por la distancia o quizás por una decisión consciente de no exponérselo al mundo. Hasta hace relativamente poco, la imagen que teníamos de Demet era la de una niña que creció en un entorno estable, rodeada de amor y apoyo. Y ciertamente el amor es algo que nunca le ha faltado en su vida, ni el que ella da ni el que recibe, un pilar fundamental que ha sustentado su camino. Sin embargo, la realidad de su infancia fue un poco más compleja, más escarpada de lo que muchos imaginaban. Verán, Demet Özdemir nació en un pequeño pueblo de Turquía, en el seno de una familia que, como muchas otras, experimentó sus propias vicisitudes. Su infancia no estuvo exenta de dificultades, de esas que moldean el carácter y forjan la resiliencia. Sus padres se divorciaron cuando ella era muy joven, un evento traumático que marcó profundamente su vida y la de sus hermanos, alterando la dinámica familiar y obligando a una reconfiguración de sus vidas. Para muchos esta información podría parecer trivial, una experiencia común en muchas familias, una realidad a la que muchos se enfrentan en algún momento de sus vidas. Pero para Demet y para su núcleo más cercano, esta separación tuvo implicaciones significativas, un antes y un después que reconfiguró su presente y futuro. Tras el divorcio, la situación económica de la familia se volvió bastante precaria, un panorama desalentador que requirió un esfuerzo titánico para salir adelante. Demet, siendo aún muy joven, tuvo que asumir responsabilidades que no correspondían a su edad, asumiendo un papel adulto antes de tiempo.
Se vio en la necesidad de contribuir económicamente al hogar, una carga que la obligó a crecer rápidamente, a madurar a pasos agigantados y a desarrollar una resiliencia admirable, una fortaleza que la definiría a lo largo de su vida. Lo que muchos no sabían o no consideraban importante era el peso emocional que esto representó para ella, la carga invisible que llevaba sobre sus jóvenes hombros. Imaginen a una niña, todavía en plena formación, teniendo que enfrentarse a la inestabilidad económica, a la incertidumbre del futuro y a la necesidad imperiosa de trabajar para ayudar a su familia. Esta fue la cruda realidad de Demet. No fue la típica infancia de juegos despreocupados, de tardes de ensueño bajo el sol, que podríamos asociar con una estrella de cine que parece haber nacido en la cima. Fue una infancia forjada en la necesidad, en el esfuerzo constante, en la determinación inquebrantable y en un profundo sentido de responsabilidad. Y aquí es donde reside el secreto que, de alguna manera, ella ha logrado mantener fuera del foco mediático principal, un velo de discreción que ha protegido esta faceta de su vida. No es que haya negado su pasado o haya tratado de ocultarlo activamente con un afán de borrarlo de su historia, sino que ha preferido centrar la atención en su presente, en su carrera, en su talento, en lo que proyecta hacia el futuro. Ha sido lo suficientemente discreta y reservada como para no convertir sus dificultades pasadas en un espectáculo público, en una historia lacrimógena, permitiendo que su evolución, su crecimiento y su éxito hablen por sí solos, que sean ellos los protagonistas de su narrativa. Sin embargo, en entrevistas recientes, y a medida que ha ido ganando esa confianza y madurez que el éxito prolongado y la experiencia vital traen consigo, Demet ha comenzado a abrirse un poco más sobre este aspecto de su vida, a descorrer tímidamente el velo de ese secreto. Ha compartido cómo el divorcio de sus padres y las dificultades económicas posteriores la obligaron a madurar a pasos agigantados, a asumir roles para los que aún no estaba preparada. Ha hablado de la responsabilidad que sintió hacia su madre y sus hermanos, de la necesidad de ser un pilar de apoyo para ellas, y de cómo eso la impulsó a luchar incansablemente por un futuro mejor, por un camino de estabilidad y prosperidad. Este aspecto de su historia es fascinante porque revela la fuerza interior de Demet Özdemir, esa fibra indomable que la caracteriza. No es solo el talento innato, esa chispa artística que la ilumina, sino la dedicación férrea, el sacrificio personal y la perseverancia inquebrantable lo que la han llevado hasta donde está hoy. Ella no nació en una cuna de oro, no le fueron dadas las cosas sin esfuerzo, se hizo a sí misma, ladrillo a ladrillo, con sudor, con lágrimas y con una voluntad de hierro que la ha impulsado a superar cada obstáculo. Y eso es algo que, a mi parecer, la hace aún más admirable, más real, más cercana a nosotros. Imaginen la presión que debió sentir una joven Demet tratando de equilibrar sus estudios, sus primeras aspiraciones artísticas que apenas comenzaban a germinar y al mismo tiempo, la apremiante necesidad de aportar dinero a casa, de contribuir a la supervivencia familiar. ¿Cuántos de nosotros en esas circunstancias extremas habríamos renunciado a nuestros sueños, habríamos tirado la toalla ante la magnitud de las dificultades? Pero Demet no lo hizo. Ella vio en la actuación no solo una pasión ardiente, sino una oportunidad de oro, una vía de escape de las adversidades y, sobre todo, una forma tangible de mejorar la vida de su familia, de ofrecerles un futuro más prometedor. Sus primeros trabajos no fueron en producciones de gran renombre, ni en papeles protagónicos que la catapultaran de inmediato al estrellato. Demet empezó en papeles pequeños en la televisión, en proyectos que le permitían ir ganando experiencia y rodaje, trabajando incansablemente, sin descanso, para hacerse un nombre en una industria tan competitiva como la del entretenimiento. Y lo hizo con una profesionalidad que impresionaba a quienes la rodeaban, con una dedicación que trascendía la mera actuación. Era consciente de que cada oportunidad era un escalón en la escalera hacia el éxito, un peldaño que no estaba dispuesta a desperdiciar, por modesto que pareciera. Ahora, cuando la vemos brillando en las pantallas, con esa elegancia innata, esa seguridad arrolladora y ese carisma que la define, es importante recordar esa trayectoria, ese camino recorrido con tanto esfuerzo. Es fácil ver el éxito fulgurante y pensar que todo fue un camino de rosas, una ascensión sin tropiezos, pero la realidad, como hemos descubierto, fue mucho más compleja, más desafiante. El secreto de Demet Özdemir, en gran medida, es la historia de su superación personal, de su capacidad para sobreponerse a la adversidad. Es la narrativa de una joven que, enfrentada a las circunstancias más difíciles, eligió la fortaleza en lugar de la victimización, la lucha en lugar de la resignación. Y es precisamente esta autenticidad, esta capacidad de haber transitado por caminos difíciles, llenos de incertidumbre y de privaciones, y haber salido fortalecida, engrandecida, lo que resuena tan profundamente con el público.
Demet no es una figura inalcanzable, una diosa etérea e intocable. Es una mujer real con una historia real, con cicatrices invisibles y con triunfos ganados a pulso, que ha luchado por sus sueños con uñas y dientes y ha demostrado que la perseverancia, el talento y la determinación, combinados, pueden lograr cosas extraordinarias, pueden alcanzar las estrellas. El hecho de que ahora comparta estos detalles de su pasado, aunque sea de forma gradual, con una cautela que denota respeto por esos recuerdos, nos permite comprender mejor su personalidad, las capas que conforman su ser. Vemos una mujer humilde, agradecida por lo que tiene, que valora cada logro, pero que no olvida de dónde viene, que mantiene sus raíces firmemente plantadas en la tierra. Esta humildad, esta sencillez que irradia, es un rasgo que la distingue y que la hace aún más cercana a sus seguidores, creando un vínculo emocional que trasciende la pantalla. ¿Y qué implica esto para nosotros como espectadores, como admiradores de su trabajo? Pues nos enseña una lección valiosa, nos recuerda que detrás de cada estrella de cine, de cada figura pública admirada, hay una persona con su propia historia, con sus propias luchas internas y sus propios triunfos personales. Nos recuerda que los sueños no se cumplen por arte de magia, sino que se construyen con esfuerzo incansable, con dedicación constante y que las dificultades, lejos de ser un obstáculo insalvable, pueden ser el trampolín hacia grandes logros, el combustible que impulsa la ambición. La industria del entretenimiento a menudo proyecta una imagen de glamour deslumbrante y de facilidad aparente que puede ser engañosa, que puede crear expectativas irreales. Pero gracias a que Demet Özdemir ha empezado a desvelar un poco más de su pasado, de su periplo vital, podemos tener una perspectiva más completa, más matizada y, a mi modo de ver, mucho más inspiradora de su viaje, de su ascenso hacia el éxito. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano. En resumen, el secreto que Demet Özdemir ha estado guardando, y que ahora comienza a compartir con una generosidad que la engrandece, no es un escándalo escabroso ni una noticia sensacionalista destinada a generar controversia. Es la revelación de una infancia marcada por el divorcio de sus padres y las consiguientes dificultades económicas, una etapa que la obligó a madurar prematuramente, a asumir responsabilidades de adulta a una edad muy temprana, y a desarrollar una fortaleza interior inquebrantable, un coraje que la definió. Es la historia de una mujer que, a pesar de los obstáculos inherentes a su situación, luchó incansablemente por sus sueños, demostrando una resiliencia admirable, una determinación férrea y una capacidad de sacrificio que la llevaron a la cima. Y es precisamente esta faceta de su vida, su capacidad de superación ante la adversidad, su humildad genuina y su conexión con sus orígenes lo que la hace una figura tan inspiradora para millones de personas alrededor del mundo, no solo en Turquía, sino en cada rincón donde su talento ha llegado. Su viaje es un recordatorio poderoso de que el éxito no se regala, sino que se conquista con esfuerzo constante, con dedicación incansable y una fe inquebrantable en uno mismo, en el propio potencial, incluso cuando las circunstancias son adversas. Así que ahí lo tienen, mis queridos espectadores, hemos desvelado el secreto que rodeaba a la talentosa y carismática Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en su historia tanto como yo, que hayan encontrado en sus palabras una fuente de inspiración y admiración. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí, su atención y su apoyo significan mucho para mí, son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores. ¿Qué les pareció esta revelación sobre Demet Özdemir? ¿Les inspiró tanto como a mí esta historia de superación? Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme sus impresiones, sus reflexiones. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus inquietudes. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante, intrigante y, sobre todo, inspirador, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su like es una señal de que vamos por buen camino y me anima a seguir explorando el fascinante mundo del espectáculo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que admiran a Demet Özdemir o que simplemente disfrutan de historias de superación personal que nos dan una perspectiva más profunda de la vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad de amantes del espectáculo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas revelaciones, de nuestras exclusivas y de nuestras investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.